Chito, pero no tanto. 32 minutos pasaron de las 9 de la mañana, seguimos en 526 al fondo por Radio Trinchera. Vamos a hablar un poquito en el marco de este 3 de junio, Día del Ni Una Menos, de las políticas que se están llevando adelante en gestión de género en la provincia de Buenos Aires, pero también en el país. Un poquito para conversar sobre esto, estamos en comunicación con Lucía Sirmi Obón, economista, integrante de La Paridad en la Macro y autora también del libro Economía para sostener la vida. Buen día, Lucía. Ariadna y Franco te saludan desde Radio Trinchera. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? Bien, ¿y vos? Bien, acá entre toda la tristeza, con la alegría de ver las noticias de México y su primera presidenta mujer, ¿no? Sí, hablábamos hace un ratito sobre eso, justamente poniendo también en contexto, ¿no? La primera mujer presidenta en un marco de 10 femicidios más o menos por día en un país completamente machista. Sí, tiene mucho para transformar, pero bueno, también vienen de hacer algunas transformaciones profundas y por eso hay una reelección, ¿no? Tal cual. Estuve hace poco trabajando con el gobierno mexicano y, por ejemplo, la pensión para el bienestar permitió que se jubilaran por primera vez un montón de personas en México que no tenían ningún acceso a jubilación porque solamente el 30% está en la formalidad. Así que bueno, gobiernos que hacen transformaciones de este tipo se quedan, ¿no? Tal cual, tal cual. Exactamente. Lucía, bueno, queríamos hablar un poquito sobre cómo está la situación hoy para las mujeres en particular. Vos además, no sé si lo seguís siendo, pero fuiste parte del Ministerio de Mujeres en lo que tenía que ver con gestión de políticas. Preguntarte cómo lo estás viendo. Particularmente tenemos enfrente un desguace del Ministerio en la Nación, hablando particularmente de la eliminación directamente, algunas políticas que pasaron a ser parte de capital humano, otras que dejaron de existir completamente, y un exceso de vulneración para todos los derechos de mujeres y disidencias. ¿Cómo lo venís leyendo en ese aspecto? Sí, yo creo que hoy, 3 de junio, es un día de movilización clave porque creo que los feminismos son como la principal oposición a Milei. Él nos elige además como principales opositoras. ¿Por qué? Sí. Porque somos la antítesis en el modelo, ¿no? Nosotros hablamos de que todos somos cuidados a lo largo de nuestra vida, de que dependemos de otras personas, y él habla del que se salve solo y del odio, ¿no? Uh-huh. Y eso materializado en política pública, no, yo no sigo siendo parte, yo era subsecretaria y todos los funcionarios además terminamos con la gestión anterior, Uh-huh. pero además no existe más el ministerio. Antes Claro. yo era subsecretaria de Igualdad y ahora no hay ningún área que trabaje ese tema. Claro. Ahora directamente quedó solo una subsecretaría de Violencias, que además ahora depende de Justicia, Uh-huh. y todas las políticas que hacíamos para que hubiera más igualdad en el mundo del trabajo, en el mundo del acceso económico, de la formalización del trabajo, de todo, desde la gestión menstrual, te puedo decir un montón de cosas que hacíamos, Sí. todas esas cosas no existen más, y no es menor, porque la violencia, ¿no? Cuando nosotros vemos un femicidio, un lesbicidio que acabamos de ver, 3 hace muy poquito en Argentina, son en realidad el final de un camino. Hay un montón de desigualdades económicas, sociales, de uso del tiempo, de los cuidados, que provocan que después sistemáticamente hay gente que tenga más poder sobre nosotras y ejerce violencia. Uh-huh. Entonces, si vos querés resolver la violencia, tenés que ir a trabajar las cosas de igualdad. Toda la agenda de igualdad, toda la agenda de cuidados está paralizada o eliminada directamente. Nosotros hicimos con el CELS un relevamiento, y de 43 políticas de cuidado que habíamos armado, que tenían que ver con distribuir mejor los cuidados o con que haya más infraestructura para los niños, para las personas mayores, discapacidad, de esas 43 solamente 7 se mantienen activas. Todo el resto Claro. o las desarmaron o las desfinanciaron. Entonces, Uh-huh. creo que hay un desarme de las políticas específicas y además un contexto macroeconómico que a quienes primero les pega es a las mujeres. Uh-huh. Totalmente, Lucía. Provincia de Buenos Aires, que viene siendo la única que sostiene una gestión continua con Estela Díaz a la cabeza, y que en términos económicos igualmente están muy detrás de lo que debería ser, ¿no es cierto? Todas las áreas de género, te diría a nivel global, porque me ha tocado también articular con otros países, tienen siempre el desafío de tener más presupuesto
y más incumbencias, más competencias. Porque cuando se arma el área de género se piensa, bueno, es un área para capacitación, ¿no? Para esto, para cosas, entre comillas, blandas. Sí, Pero a nosotros lo que nos pega es una desigualdad muy económica, muy Tal profunda y cual. muy que necesitas recursos e incidencia. claro. Pero bueno, yo creo que Provincia de Buenos Aires está dando el ejemplo y es el contraejemplo, porque al cerrar el Ministerio Nacional, el efecto rebote no fue solamente en las trabajadoras del ministerio, sino también en cada área provincial, municipal que se había creado, en áreas, en clubes, en sindicatos, en empresas. Y hay que tener claro que el mundo no va hacia eso, ¿no? El mundo está con el objetivo de la igualdad de género, los países tienen ministerio de género, los países que admira Milei tienen esta agenda. De hecho, Alemania, país que Milei quiere ser, ¿no? Supuestamente en una determinada cantidad de años, tiene una jubilación, te permite jubilarte contabilizando los años de cuidado de tus niños, algo que él dijo que él no le perdona ni a su mamá que la hayan jubilado Sí, terrible. si ella, entre comillas, no trabajó, ¿no? Claro. Terrible. Lucía, buen día, Franco, te saluda de este lado. Recién al comienzo de la entrevista hacías referencia a la situación en México y cómo se ha dado esa victoria. Sobre todo en la particularidad que destacaba Ari hace un comienzo, ¿no? De la particularidad incluso reconocida por propios militantes del partido Morena, ¿no? Del machismo impregnado en la sociedad mexicana, y muchos reconociendo gran parte de esa agenda, planteando incluso la candidatura de Sheinbaum. En el caso de la Argentina se utilizó parte de la derrota electoral y sobre todo a la agenda feminista como un chivo expiatorio de la derrota. ¿Cuál es tu respuesta para esos compañeros y compañeras que incluso reivindican que gran parte de la agenda sirvió en clave de la derrota por algunas discusiones que algunos de ellos creen menores? Mira, más que como feminista, te contesto como economista. Bien. Yo creo que la falla y la falencia estuvo ahí, en realidad, en el programa económico. Pero que no es ni siquiera responsabilidad absoluta. O sea, yo creo que todo el frente de todos, ninguna de las tres partes de la coalición tenía bien claro qué hacer, ¿no? O sea, en realidad, en el fondo, la gran parte de la gente votó contra la inflación y está bien. Milei les propuso algo que nosotros históricamente sabemos que no funciona, o que, digamos, para matar a la inflación mata toda la economía, que es lo que ya estamos viendo. Pero de otro lado no había una contrapropuesta. Entonces yo creo que el problema no es lo que hubo, sino lo que faltó, y lo que faltó fueron esas políticas transgresoras, transformadoras, que, vuelvo a decir, me parece que ninguna de las partes de la coalición tenía una propuesta, sino que jugaban un poco a mirar a ver qué hacía el otro o criticarlo, ¿no? Eso fue muy mezquino y genera mucho resentimiento en la gente, y tiene todo el sentido del mundo, y además mucho desgaste de los cuadros intermedios que intentábamos hacer un montón de políticas que quedaron a medio camino o que la gente no conoció. Entonces me parece que no es un problema de la agenda feminista, sino de que también en todo caso de plantear esa agenda feminista en clave para toda la sociedad, porque finalmente, cuando yo te hablo de construir jardines de infantes, te estoy hablando de una política social, no una política de género. O sea, Bueno. son muchas cosas, ¿no? Y también que esta es una agenda que es para los varones. Esta es una agenda que le propone a los varones vivir mejor, y yo lo he visto trabajando en fábricas y en empresas que incorporaron mujeres a sectores súper masculinizados. ¿Cuántos varones te decían que ahora tenían un mejor ambiente de trabajo, ¿no? Entonces creo que hay responsabilidades en otros, y sí creo para nosotras, es un momento global del feminismo, de pensar estrategias, porque la derecha está conformando gobiernos en distintos lugares, por suerte no en México. Sí, hay una reacción a nuestro avance, que es lógica. Ahora, ¿cómo nos reorganizamos nosotras frente a ese avance para seguir avanzando? ¿Qué le proponemos sobre todo a los varones jóvenes, ¿no? Por ejemplo, que tienen, digamos, la página más en blanco y que ahora están quizás muchos agrupados en estos espacios más retrógrados? Bueno, ¿cuál es el modelo por la positiva para ellos? No creo que sea una responsabilidad solo de las feministas, para nada, pero sí me parece que hay que construir ahí en ese para adelante por la positiva, y que en eso la agenda de cuidados y la agenda más económica tiene mucho que decir, porque muchos de esos varones son, por ejemplo, hijos de una madre soltera que el papá nunca estuvo, sufrieron, digamos, la desigualdad de género de distintas formas, y la tenemos que poder plasmar como una agenda para todos y para todas. Tenemos enfrente en este momento a alguien que directamente nos criminaliza 24 horas. Sí.
Entonces, y que está guardando comida en galpones, y esa comida en general te puedo decir que va para hogares donde está la mamá sola con los chicos. Sí. Y ellos son los que se quedan sin la comida. Ujú. Entonces me parece que eso que pasó con la comida es una foto muy, muy práctica de en realidad lo que está pasando con todo el Estado. Y cada vez que se achica el Estado, se agrandan las cargas de cuidado y de trabajo para las mujeres en las casas. Tal cual. Lucía, yendo un poco a tu gestión hoy, digamos, en Paridad en la Macro, pero también con el libro que presentaste y bueno, y lo que venís realizando, ¿qué crees que tenemos de aquí en adelante? Hoy, bueno, estamos en un 3 de junio que quizás es nuevamente histórico en un marco de bueno, lo que venimos relatando durante todos estos últimos meses. Pero bueno, ¿qué crees que falta? No solamente en términos de gestión de políticas públicas, sino también en lo que tiene que ver con lo económico y bueno, particularmente lo que vienen llevando adelante organizándose ustedes. Bueno, nosotros tanto en Paridad en la Macro como en otros espacios que pertenezco, lo que tratamos de hacer es armar programa de gobierno, porque si vivimos reaccionando a lo que hace Milei, primero nos deprimimos, pero además nos deja en un lugar que seguimos sin la propuesta, ¿no? Sí. Entonces, nosotros armamos un pacto de paridad en la macro que tiene 10 ejes, como el Pacto de Mayo, el fallido Pacto de Mayo, que nunca ocurrió, justamente con cuestiones económicas, y en temas de género te diría género y política social, porque yo los cruzo, no lo puedo separar. Me parece que por un lado deberíamos tener una inclusión previsional permanente, no derogar la moratoria, sino incluir permanentemente, reconociendo incluso más años de cuidado, porque en promedio las mujeres se van 3 años del mercado de trabajo por cada hijo. Claro. Y ponerle el nombre que tiene, ¿no? Nosotros tenemos ahí un programa que existe todavía no lo derogó Milei, que es el del reconocimiento previsional de los años de cuidado, pero me parece que tenemos que hacer más de eso y tenemos que buscar como Estado más fuentes de financiamiento, porque riqueza en Argentina hay mucha. Lo que no hay es interés de gravar esa riqueza. Nosotros hicimos el cálculo desde Futuros Mejores que lo que se va a ahorrar Milei derogando la moratoria es menos de lo que gasta perdonándole a jueces y a magistrados el impuesto a las ganancias. Entonces no es una cuestión de sostenibilidad o insostenibilidad, sino que es una cuestión de decisión política de quién quieren que pague el costo de las cosas, ¿no? Claro. Y jueces y magistrados ganan muchísimas veces más de lo que ganan estas personas que llegan a jubilarse por moratoria. Entonces me parece que eso va por un lado. Por otro lado, tener un buen piso de política social universal. Yo soy crítica de lo que se hizo en materia de política social en la última gestión, porque los grandes avances de Argentina los hemos hecho con la asignación universal, el progresar, políticas que todo el mundo sabe cómo entrar a la política, ¿no? Que no necesitas a nadie que te ayude en el medio y que está siempre, ¿no? Que te pone en la misma fila con los trabajadores formales, de la misma fila de derechos, ¿no? Entonces, creo que el rol de las organizaciones es muy importante, pero va sobre eso, ¿no? O sea, una vez que ya está ese acceso que te acerca, digamos, posibilidad de consumo, construir ciudadanía desde el apoyo territorial de las organizaciones, pero no es la organización la que te da el acceso a esa política. Sí. Pero bueno, todo esto es muy difícil discutirlo en un contexto de infinita criminalización de las organizaciones, ¿no? Sí, sí. Lucía, con respecto sobre todo a la discusión en el marco federal, ¿cómo, si hay, me imagino que tendido puentes con las distintas compañeras y compañeros que han atravesado por los distintos ministerios? Está claro que hoy la situación, como decías, es de recibir muchas veces esta angustia por parte de las políticas que se van ejecutando, los recortes de las políticas que se han planificado durante tantos años, los cierres de ministerio y demás. ¿Qué tipo de articulación, o si sostienen algún tipo de articulación o de diálogo con las compañías que a lo largo y ancho de nuestra patria bicontinental y bioceánica han desarrollado distintas políticas en este sentido? Sí, eso te diría que es lo más lindo que tienen los feminismos y particularmente en Argentina, que no tienen nombres propios, ¿no? Sino que es una red tan fuerte y es preexistente a la gestión. Entonces esa red se sostiene, es la misma que se encuentra en las asambleas de Ni Una Menos, no sé, ahora estuve en España con las compañeras de Podemos, es parte de la misma red, y creo que eso trasciende mucho las gestiones y le da mucha fuerza a eso que tenemos que hacer, que es un poco pensar la estrategia de cómo dar esa batalla y esa discusión
porque yo creo que mi ley puede como prohibir por un decreto la ponele, pero eso no es como una modificación de un impuesto que al día siguiente se hace efectiva. Un cambio cultural. Yo creo que nosotros ya instalamos un montón de preguntas desde los feminismos. Esas preguntas no se salen de un día para el otro. Y aún alguien que quizás le molestaba y apoyó una reacción conservadora, después puede, viviéndola en la práctica, decir, no me gusta tanto esto, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros tener un lesbicidio así en Argentina? Sí. Cuando estamos hace tantos años de la ley de identidad de género, del matrimonio igualitario, somos referencia regional del tema. Me parece que es inaceptable y hoy también marchamos por eso. Tal cual. Ahí en ese aspecto, bueno, hay un intento de que ese discurso no ingrese en la agenda pública, ¿no? Por parte del gobierno, pero la violencia inusitada que vienen llevando no solamente discursivamente, sino en otras áreas que tiene que ver justamente con el desguace completo del Estado, viene siendo, ¿no? un factor clave en que se geste esa violencia que es directamente dirigida en principio hacia las mujeres, hacia las personas integrantes de la comunidad LGBT. ¿Cómo lo vienen analizando también a esto? Sí, perdón. Yo diría ahí dos cosas. Por un lado que puntualmente, bueno, primero el Estado entero está paralizado en este momento porque llegó gente que no conoce el Estado y bueno, es un saber y además el Estado, el motor del Estado es la vocación pública y si llega gente que no tiene vocación pública, eso no camina para ningún lado. Es un poco lo que está pasando. Cualquier persona que trabaja en el Estado le preguntas cómo están ahora y te va a decir que está paralizado. Además de que nombraron familiares, bueno, todas las cosas que supuestamente venían a desarmar es lo que están haciendo. Pero además, bueno, la cuestión de odiar la agenda de género se plasmó desde el día 1 en lo que era el Ministerio de las Mujeres, los empezaron a llamar con amenazas directamente, festejando el cierre, como que decía la Argentina se iba a ahorrar millones y millones de dólares, y en realidad de cada 100 pesos que gastaba el Estado, solamente 18 centavos iban al Ministerio de las Mujeres, así que no se ahorró nada. Y sobre eso, además, el odio particular a la agenda de diversidad, ¿no? Que esto, además, penetró también incluso en espacios progresistas, ¿no? Como, no, deberían haber hablado más de las mujeres y no tanto de otras identidades. Y la verdad que eso es una estrategia de la reacción para dividirnos. Lo peor que podemos hacer en este momento es empezar a decir, no, esta es mi agenda, no, bueno, ahora ocultemos a las trans, no. Y entonces, bueno, obviamente que lo primero que desarmaron del ministerio fue la parte de diversidad, que además son siempre los que están más al margen de todo. Nosotros hablamos de la brecha salarial, pero la brecha trans es 3 veces esa brecha, ¿no? Claro. La informalidad, el nivel de exclusión social, la posibilidad de continuar estudios cuando tu familia te excluye cuando tenés 15 años, ¿no? Entonces me parece que hay una instalación muy fuerte de esa agenda de odio y que después replica, ¿no? Que pasa de un tuit a la calle, a la diaria, y que me parece que nosotros no podemos aceptar como país porque no es lo que nos constituye. No, tal cual. Lucía, te agradecemos muchísimo estos minutos y decirles obviamente a vos y a toda la parte de la paridad en la macro que cualquier comunicación que quieran, los micrófonos de Radio Trinchera están siempre abiertos. Gracias a ustedes por el espacio. Por favor, un fuerte abrazo. Pasaba Lucía Sirmi Obón, economista e integrante de Paridad en la Macro. Son las -9. -9 pasadas. 10 menos 9. Sí, nos vamos escuchando Señal que te he perdido. Dale. De Man Ray.